Escuchamos al ministro Julio Mazzoleni. Que representa a otros muchos en varios centros del país, referente al reporte parcial de los primeros 100 pacientes que han recibido tratamiento con plasma. A la fecha son unos 120 y siguen creciendo. Los resultados son muy alentadores, no obstante siempre hay que tomar con mucha prudencia esto. También es importante destacar que hay un perfil específico de pacientes que son los que se benefician más con este tratamiento de plasma y bueno, la adherencia estricta al protocolo también está generando resultados más alentadores. En esta semana también se ha dado otro hito importante con el primer vuelo burbuja proveniente del Uruguay. Este vuelo, como saben, integra o traslada principalmente a personas como técnicos, empresarios y otros casos debidamente justificados. Tienen su propio protocolo y bueno, está establecido dentro de este protocolo un itinerario estricto, una permanencia por un tiempo determinado y eso debe apegarse de la persona que viene al país de manera estricta. También en la semana seguimos con este proceso de integración importante con el Instituto de Previsión Social, uno de los principales aliados del Ministerio en nuestra lucha desde el sector público para esta pandemia. En este caso, en esta semana estuvimos entregando 16 respiradores que van a permitir habilitar otras tantas camas. A lo largo de todo el país, como por ejemplo en Ciudad del Este, en el Alto Paraná y en otros departamentos del país, el aporte que a veces puede ser distinto de ambas instituciones en términos de recursos humanos o de equipamiento biomédico, es lo que nos permite una presencia y un servicio ideal a la ciudadanía e incluso poder habilitar unidades de terapia intensiva en zonas que anteriormente no poseían. En el día de ayer tomó estado público una resolución del Ministerio de Salud Pública que hacía alusión a una sanción impuesta a la empresa IMEDIC. Esta sanción se da en el marco de la Ley 1119/97, que en su artículo 43 tiene una serie de sanciones que están definidas. Son 7 sanciones, estas están enumeradas de acuerdo a su gravosidad, es decir, van de la menor a la mayor. Y justamente se puede ver aquí que esta sanción que fue impuesta es la sanción más severa que está prevista en la ley. Además, el artículo 3 de esta resolución establece que estos medicamentos deben ser retirados del mercado, ¿verdad? En la fecha de hoy también hemos tenido otra publicación que hace referencia a que supuestamente estos medicamentos fueron habilitados anteriormente al Instituto de Previsión Social y que posteriormente ahora fueron retirados en esta resolución. Podemos remitirnos a una publicación del mismo medio del 14 de agosto donde claramente se puede ver en ese listado que estamos hablando de medicamentos distintos. Bueno, ahora algunas cuestiones que creo que son relevantes también en virtud de algunos hechos que se dieron durante la semana y que siempre son una oportunidad para poder esclarecer al público. En primer lugar, ¿quién es un contacto? ¿Qué es un contacto estrecho? El contacto es aquella persona entonces que ha estado con nosotros sin las debidas precauciones y que potencialmente pudo haberse contagiado de un caso positivo conocido. ¿Quiénes son esas personas? Entonces, aquellas que han estado sin mascarilla, aquellos que no han guardado la distancia física recomendada o aquellos que han permanecido también durante más de 15 minutos, ¿verdad? ¿Y cuál es el periodo de tiempo que tenemos que preocuparnos? Bueno, esto es muy importante. Desde 2 días antes del inicio de síntomas y hasta 14 días después. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo hoy, día viernes, empiezo a tener síntomas como fiebre, como dolor de garganta, como tos, y me hago el test el día domingo, entonces yo tengo que informar a todos mis contactos
que han estado conmigo o en contacto conmigo desde el día miércoles, es decir, 48 horas antes del inicio de los síntomas y hasta 14 días después del tiempo de iniciado los síntomas. Se supone naturalmente que una persona que se somete a un test a partir de ese momento debe guardar aislamiento como mínimo hasta poder tener el resultado de su test. Y las otras decisiones se toman de acuerdo al resultado final naturalmente, ¿verdad? Entonces, siguiendo con un ejemplo, si estamos en casa, supongamos que mi esposa ha dado positivo y trabaja en otro lugar, entonces yo debo guardar como parte del núcleo familiar, debo guardar aislamiento por un periodo de 14 días. Y hacerme los test solamente si aparecen síntomas, ¿verdad? Porque naturalmente por nexo epidemiológico, entonces si desarrollo síntomas, se supone que esto está correlacionado al caso ya conocido positivo. Igualmente, las personas que trabajan conmigo debemos determinar si son o no un contacto estrecho, como lo mostramos en la lámina anterior, y estos contactos deben guardar cuarentena si son estrechos por 14 días y tomarse test solamente si desarrollan síntomas, ¿verdad? Como hemos expresado también, toda la evidencia científica actualmente existente da cuenta de que las personas, aquellas que tienen casos leves, ¿qué es un caso leve? Un caso leve es alguien que tiene síntomas que no ameritan una hospitalización, o los casos positivos que no tienen síntomas, esas personas también en general por la evidencia científica muy robusta dejan de ser contagiosos a los 10 días y se establece un periodo de 14 días toda vez que haya al menos 2 a 3 días sin síntomas al final para poder establecer su alta sin necesidad de tener un nuevo test. Eso es lo que se conoce como un recuperado. Ese protocolo que está vigente en el país hace 2 meses, está vigente en la región y en el mundo hace más de 4 meses. De hecho, fines del mes de mayo más o menos, la OMS, la OPS, el CDC, entre otras instituciones importantes, han establecido eso. En cuanto al periodo de cuarentena, que se diferencia del aislamiento, porque la cuarentena es las personas que no tienen test positivo, pero que son contactos estrechos, y el aislamiento se da en aquellas personas que ya se conocen positivos. La evidencia está acumulándose. Hay varios países que están planteando periodos de tiempo más limitados. El Paraguay va a seguir examinando la evidencia científica, va a examinar la evidencia de otros países, sobre todo europeos. Francia, Alemania y España están planteando limitaciones en el periodo de aislamiento. Y bueno, vamos a tomar decisiones más adelante y armonizar las vigentes de acuerdo a eso. Otro aspecto que me parece muy importante y en esta lámina se ilustra lo que podemos hacer como comunidad. En esta columna que ven aquí está el famoso RO. El famoso RO lo que hace alusión es a un indicador, un índice de la contagiosidad, ¿verdad? Y en la última columna que ven aquí está el impacto de estas medidas sobre la contagiosidad del virus. O dicho de otra manera, ¿cuáles son las medidas y qué impacto tienen sobre la propagación del virus? Y aquí quiero mostrarles algunas cosas que son muy interesantes. Si uno no hace absolutamente nada y deja esto a su libre circulación, por así decirlo, entonces un RO de 2.6, aquí vemos ningún impacto. Si nosotros desarrollamos síntomas y procedemos a un autoaislamiento, nos quedamos en la casa, el impacto de reducción sobre la contagiosidad ya es de un 30%. Si además de ello decidimos hacerlo con todo nuestro núcleo familiar, seguimos reduciendo e impactando todavía más en la contagiosidad, 37%. Si además de eso nuestra cuadrilla laboral va a aislamiento, cumpliendo con lo que acabamos de describir del contacto estrecho, el impacto ya es enorme, de un 53%, ¿verdad? Fíjense que hasta aquí lo que hicimos es absolutamente
todo lo que está en poder de la ciudadanía. Aquí no hay ningún rol del gobierno, no hay ningún rol de nadie más que nuestro comportamiento ciudadano, y fíjense todo el impacto que podemos tener ya sobre la disminución de propagación. Si además le sumamos la identificación del contacto, el rastreo y la toma de muestras de ellos, entonces eso se eleva incluso a un 64%. Otro concepto que me gustaría transmitir, si hacemos esto a un lado, que es lo que está ya en el poder de la ciudadanía de cada uno de nosotros desde nuestro rol, es el hecho de que muchas veces se plantea un test masivo al azar, digamos, y ese test masivo, si lo hiciéramos en nuestro país, por ejemplo, unos 350.000 test a la semana, unos 50.000 test por día, sin ninguna racionalidad, fíjense el impacto que tiene sobre el RO, apenas un 2%. Esto sugiere, o mejor, prueba que debemos hacer siempre un test que sea inteligente y que sea orientado realmente a los contactos estrechos y a las definiciones que hemos hecho ampliamente. Para aquellas personas que tengan un interés académico o investigacional de poder verificar estos datos o generar otras conclusiones, entonces aquí está la referencia. Esta es una revista muy prestigiosa médica de un trabajo de un grupo inglés en la revista Lancet. Situación epidemiológica, siempre partiendo de la base generacional, contextual, donde podemos ver siempre el Paraguay está en la misma situación que hemos planteado anteriormente. Seguimos haciendo nuestra propia pelea. El promedio de la tasa de mortalidad de la región sigue aumentando naturalmente. La tasa de letalidad de Paraguay es también bastante privilegiada. Eso quiere decir el número de fallecidos por número de casos. Y en términos de la región seguimos con las mismas observaciones. Hay definitivamente un patrón de descenso en la zona de Alto Paraná, a juzgar por el número de casos que consultan, el número de hospitalizados en terapia intensiva y también el número de fallecidos, que representa una proporción inferior de las actuales, que claramente está liderada por Central en este momento y Asunción, ¿verdad? Y seguimos siempre en alerta en las zonas de Caguazú y Concepción. Estaremos procesando un poco los últimos datos de la zona del Chaco, donde entendemos que ya hay una franca mejoría de los brotes que ahí se dieron, ¿verdad? En líneas generales también un aspecto que hay que destacar, pero que hay que tomarlo con mucho cuidado todavía. Hay un patrón en la última semana que nos sugiere la posibilidad de una disminución de la velocidad de contagio. Para explicarlo un poco mejor, porque intuitivamente cuesta asir el concepto, dado que el sistema está claramente muy exigido y tenemos un número importante de casos diariamente y de fallecidos, pero cuando uno analiza esto en las últimas semanas, analiza esto y ve el tiempo que toma duplicar el número de casos o el número de fallecidos, se da cuenta que en vez de estrecharse o de que eso se dé en menos días, en realidad se está dando en el mismo número de días o incluso en más días. Tenemos que confirmar que esa es la tendencia, pero eso sugiere también que hay un alto impacto de las medidas que se están tomando, que a veces son un poco más modestas en el sentido de que las cuarentenas también son menos estrictas. Esta situación podría visualizarse mejor en las próximas 2 semanas, y es por ello que, basado en eso y hasta que podamos confirmar esa tendencia, y sobre todo para mantener esa tendencia, ese patrón en caso de confirmarse, las próximas 2 semanas van a ser importantes, y es por ello que también vamos a recomendar al señor presidente poder sostener las medidas actuales por otras 2 semanas, aunque puntualmente haya algunas regiones que pudieran volver a una fase de menor nivel de medidas restrictivas. Particularmente estoy hablando del Chaco paraguayo, no así de Concepción y de Caguazú, que todavía tienen indicadores bastante inquietantes.
Bueno, ese es el boletín por hoy. Estamos a disposición de los compañeros de la prensa para poder evacuar cualquier inquietud o duda que pueda presentarse en base a este reporte y otros temas de salud. Iniciamos las consultas de los medios de comunicación. Radio 1000. La cantidad de camas de terapia intensiva aumentaron. La ocupación no disminuye. ¿Cómo manejan el cansancio que eso representa en el limitado personal intensivista? ¿Y qué posibilidades hay de que se pueda contar con profesionales de otros países, como el caso de Uruguay, que hoy no están en una situación de alarma, ni mucho menos sobrepasados? Sí, bueno, muchas gracias. En líneas generales lo que tratamos es hacer una contratación de recursos humanos estratégicamente orientada a hospitales de referencia. Tenemos las estrategias de capacitación que nos han permitido también incorporar personal que pueda ayudarnos en el ámbito de terapia intensiva y dejar que las personas formalmente especializadas en terapia intensiva puedan dirigir a estas personas. Esa es una de las estrategias. Contratar todo lo que haya disponible, también aumentar el número de vínculos de las personas que están en el ámbito de terapia intensiva. El problema es que en el caso del personal especializado extranjero, prácticamente todos los países del mundo están en la misma situación, ¿verdad? Tienen dificultades. En el caso puntual de Uruguay, es que si bien ellos están en este momento en una situación privilegiada, el perfil de su población, que tiene casi un 60% por arriba de los 50 años, les pone en una situación de riesgo extrema, y estas epidemias, en un abrir y cerrar de ojos, pueden realmente convertirse en una situación complicada. Les voy a ilustrar algo para que puedan entender ese concepto en el caso particular de Uruguay. Fíjense la tasa de letalidad. La tasa de letalidad, a pesar de que tenemos una diferencia significativa en el número absoluto de fallecidos entre Uruguay y Paraguay, la tasa de letalidad es más alta en Uruguay que en Paraguay. Eso probablemente puede explicarse en gran medida en base a la composición de la población. La población paraguaya es una población más joven, entre comillas, y la situación privilegiada de hoy del Uruguay también ojalá pueda sostenerse en el tiempo, pero siempre hay un riesgo latente con este tipo de epidemias, y el perfil de su población va a requerir que todo su personal esté disponible, sobre todo en el ámbito de terapia intensiva. No obstante, estamos explorando esa idea desde hace mucho tiempo. A la fecha no hay algo que pudiera haberse concretado por lo que expresé anteriormente, pero no se desecha esa idea. ¿Considera justo que Salud haya cancelado solamente el registro de IMEDIC y pueda seguir operando después de haberse comprobado que violaron la ley? ¿No considera un mensaje de impunidad? No, absolutamente no, y acabo de explicarlo. Por eso es muy importante que los medios de comunicación, los formadores de opinión, realmente tengan mucho rigor en el análisis de la información. Justamente acabo de explicar, uno de los procesos administrativos tiene 7 posibilidades de sanción. Se ha otorgado la máxima sanción sin perjuicio de que Dinavisa haga la evaluación pertinente de la planta y en base a la verificación o no de las buenas prácticas tome una decisión sobre lo que tiene que ver con el cierre. La otra cuestión que también señalé y que quiero enfatizar es el hecho de que los medicamentos que fueron autorizados para su uso en IPS no tienen nada que ver con los medicamentos cuyo registro sanitario ha sido cancelado en este momento. Así que creo que es importante que todos seamos contralores, pero también es importante que se maneje con rigor la información. Y es más, se puede referir, como dije, a la propia publicación de un medio de prensa del día 14 de agosto, donde se muestra claramente que los listados de medicamentos son distintos. Así que no hay tal impunidad, y mientras yo esté al frente del Ministerio de Salud Pública, ningún otro interés que sea el institucional va a prevalecer para las decisiones. Red Chaqueña de Comunicaciones. ¿Cómo continúa la investigación por expendio irregular de combustibles a ambulancias de la 16ª región sanitaria, que había sido denunciada en junio de este año, y ya se han sumariado a todos los involucrados y responsables de esta supuesta corrupción?
Sí, esto está actualmente en la Dirección de Auditoría del Ministerio de Salud Pública y sigue su curso con los plazos administrativos correspondientes. Asunción Post Noticias. Tras el positivo de la senadora Lilian Samaniego, el presidente no debería ir a cuarentena para cuidar su salud y evitar que él mismo propague la enfermedad en las comunidades indígenas del norte. Sí, por eso hablaba hoy del concepto de contacto estrecho, ¿verdad? Entonces se tienen que dar estas circunstancias para que hablemos de contacto estrecho y debemos acostumbrarnos probablemente con el correr del tiempo y sobre todo en la situación epidemiológica que estamos actualmente, a ser muy rigurosos en la definición del contacto estrecho, porque sin duda vamos a tener casos cercanos, pero no cualquier caso en nuestro entorno es un contacto estrecho, ¿verdad? Entonces hemos analizado la situación, se ha considerado y no, en este caso particular no consideramos que el presidente requiriera algún tipo de testeo o de medida alternativa. Sin hablar de picos, Paraguay ya se encuentra en colapso. ¿La coexistencia del dengue y el COVID ya se está vivenciando? Bueno, yo diría, como estamos diciendo siempre, hay una altísima exigencia del sistema de salud a pesar del enorme crecimiento que hemos tenido en el ámbito de terapia intensiva. Hay camas disponibles hoy en nuestros hospitales de referencia. En la zona de Alto Paraná claramente han mejorado las cosas. El día de hoy tenemos, voy a hacer el cálculo rápido, bueno, tenemos 44 camas con respirador y tenemos en este momento unas 38 ocupadas de terapia intensiva. Las camas convencionales en Alta Paraná han bajado de un promedio de 43, 44, más o menos hoy tenemos 32 camas de 80 lechos convencionales. En el Hospital Nacional de Itagua y INERAM también tenemos un número de camas que están libres. Esto es muy dinámico, frecuentemente se dan muchas altas. Hay también una serie de movimientos que se pueden dar. Afortunadamente, justamente como parte de eso que expliqué de una cierta desaceleración de la propagación del virus, es probable que la exigencia sea sostenida sobre el sistema de salud. Naturalmente, siempre hay una posibilidad de que, bueno, que esto pueda superar la oferta del sistema de salud pública y requerir lo que ya tenemos instalado, que es el convenio con el sector privado. Canal 13. Familiares de Adelio sostienen que no tuvieron pruebas laboratoriales en papel, que solo fueron comunicados del COVID positivo. Las comunidades indígenas no creen. ¿Es verdad que no se le acercó el resultado como a todos los que se hacen el análisis? ¿Por qué? Bueno, la Dirección de Vigilancia de la Salud y su equipo que se encontraba en Concepción fue la que notificó a Adelio del test positivo. Normalmente el sector privado, en este caso hay un convenio entre el laboratorio de Concepción y un laboratorio privado de larga trayectoria en el país y un laboratorio privado certificado por el Laboratorio Central de Salud Pública. Ese test fue positivo, yo he visto personalmente el resultado positivo. Los laboratorios privados tienen 24 horas para poder notificar al Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Y entonces, por la importancia del tema, esa notificación que ya estaba en mi poder fue puesto a disposición de la prensa y de la ciudadanía en general. Pero eso existe en físico y naturalmente tiene un cierto nivel de discreción que debe mantenerse, pero va a estar a disposición del señor Adelio Mendoza. Sobre pacientes con cáncer, hoy empezaron a funcionar 2 máquinas. Igual no alcanza porque son demasiados los que necesitan radioterapia. ¿Cuál es la respuesta para estos pacientes que viven cada día contra reloj y lo que menos tienen es tiempo? Sí, bueno, este es un problema arrastrado de muchísimos años del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Entonces, hoy el acelerador que ya existía en el Ministerio de Salud Pública fue reparado y empieza a trabajar desde hoy. Hay un agendamiento que queda a cargo del director. El segundo acelerador está en una etapa de calibraje
esa etapa de calibraje, nosotros tenemos la información por parte de la empresa a cargo de que estaría ya finalizada para fin de mes, en los próximos 10 días. Entonces, a partir del mes de octubre, si no hay contratiempos, ambos aceleradores ya estarían en actividad. Y justamente basado en este problema arrastrado es que esta administración tomó la decisión de comprar un acelerador nuevo. Incluso hay un tercero que está en gestión, ¿verdad? Buscando disminuir esa brecha entre la demanda que existe en el sector público de este tipo de estudios, ¿verdad? ¿Qué se hace en el interín para poder complementar esto, o incluso ante la contingencia que siempre puede pasar de que estos equipos se dañen o sufran desperfectos? Entonces se usa una tercerización con el sector privado que siempre tiene un volumen acorde, digamos, para poder justamente responder a esas contingencias y no para ser la fuente principal de provisión de servicios. Radio 1 de marzo. ¿Qué tipo de insumos y medicamentos salud seguirá comprando de Imedic y Eurotech? Bueno, en este momento la empresa Imedic y Eurotech tienen una sanción por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, están técnicamente en mora, entonces no pueden participar de nuevos procesos. El Ministerio de Salud Pública solamente va a distribuir aquellos insumos y medicamentos que tienen contratos vigentes y que no están en los procesos actualmente en investigación. ¿Qué cantidad de camas en UTI ya se usan en los privados? Actualmente tenemos dos pacientes en la terapia intensiva del sector privado. Hemos tenido 3, uno de los pacientes ya fue dado de alta y estos 2 los mantenemos ahí por una cuestión de seguridad, digamos, del paciente o por la salud de ellos, a pesar de que, como dije, en algunas circunstancias, aunque es muy dinámico, el sector público vuelve a presentar camas disponibles. ABC Cardinal, ABC TV. ¿Se ha ralentizado la curva o sigue en aumento? Hay un patrón que sugiere eso, como estaba explicando un poquito antes. Creo que lo más prudente es aguardar un poquito más de tiempo para ver si eso se confirma, ¿verdad? Y eso también refleja el impacto enorme que tiene la conducta ciudadana, además de lo que naturalmente tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública y todo el sector salud respecto al rastreo y contacto. Por eso hice hincapié en mostrarles este estudio inglés que muestra que realmente está en nuestro poder como ciudadanos poder hacer un cambio. Y efectivamente esos números se están visualizando, pero creo que lo más prudente es aguardar las próximas semanas para ver si se confirma. ¿Cómo es posible que solo se cancele licencia ante la venta indebida de medicamentos contra el cáncer? ¿No tienen potestad para cerrar la empresa o tramitar su cierre? ¿Denunciarán ante Fiscalía? Sí, como he dicho antes, esto ya está siendo investigado en Fiscalía. Es más, algunas de las investigaciones administrativas del Ministerio de Salud Pública pueden arrojar insumos que sean para la investigación de la Fiscalía. Pero vuelvo a reiterar porque no bajo ningún concepto hay ningún tipo de acción indebida. Muy por el contrario, hay una acción institucional como corresponde. Y como he dicho ya a lo largo de mi reciente presentación, en primer lugar, se ha aplicado la mayor sanción posible prevista en esa evaluación, en esa investigación administrativa, sin perjuicio, como expresa el artículo 3 de la resolución, de que Dinavisa debe hacer la evaluación pertinente de las buenas prácticas en la planta y decidir o no si esta debe ser cerrada o no. Y tercero, el listado de medicamentos aprobados en el IPS no tiene nada que ver con el listado de medicamentos cuya licencia, cuyo registro sanitario ha sido cancelado. América TV, ¿cómo será el protocolo para el delivery fronterizo? Bueno, es bastante complejo, pero podemos decir en términos generales, ¿verdad?, que las compras previamente hechas va a haber en las zonas primarias, por así decirlo, de la zona, con un protocolo estricto desde el punto de vista sanitario para la circulación de las personas que van a ir a retirar, digamos, sus compras hechas por él. Eso vamos a ver un poquito, tengo una duda si está en el portal del Ministerio de Salud Pública, seguramente estará en el portal del Ministerio de Industria y Comercio.
vamos a alzar eso eventualmente si es que no lo está. ¿La fecha para reapertura de fronteras con Brasil se tiene? No está establecida, no obstante, la situación epidemiológica relativamente similar en ambas zonas, la restricción que se plantea en varios protocolos que deben ser armonizados, esto nos muestra que la posibilidad está bastante cercana, ¿verdad? Pero no quisiera aventurar una fecha porque depende de varias miradas, de varias instituciones y que estén listos también los mecanismos de control para los protocolos que se van a construir. ABC Impreso. En la última conferencia señaló que necesitaba saber qué medicamentos oncológicos faltaban, entre los que se encuentran letrozol, fulvestrant, trastuzumab, entre otros. A esta lista se suman los 6 medicamentos de IMEDIC que se retirarán del mercado. Algunos de los citados fueron requeridos vía amparo y otros forman parte de la lista básica. ¿Cuándo dará respuesta el Ministerio a los amparos? ¿Cuándo se repondrá los medicamentos oncológicos que faltan y los de IMEDIC que fueron suspendidos? Sí, bueno, ahí hay una serie de factores que son muy distintos, ¿verdad? Por un lado, hay algunos procesos administrativos que tienen protestas de las empresas. Por otro lado, hay también medicamentos cuyos proveedores internacionales, o mejor, los proveedores locales, no han podido recibir esos medicamentos del sector internacional. El Ministerio trabaja continuamente en esta área tan sensible. Muchos de esos medicamentos que fueron citados, particularmente el fulvestrant, que recuerdo claramente, ahora ya está disponible, ya hay disponible en el mercado. Y bueno, es una continua lucha. Nosotros tenemos dificultades que no son internas exclusivamente, muchas veces son del mercado, pero vamos a hacer siempre el esfuerzo continuo para resolver todos los problemas, para poder buscar los trámites más ágiles también posibles para poder otorgar los medicamentos que no están enlistados. Esta administración ha comprado no solamente un acelerador, sino que tiene otro en vista. Un tercero ha contratado muchísima gente, está esperando la llegada de un resonador, ha incorporado prácticamente 6 medicamentos nuevos al listado esencial. Existe un compromiso, pero naturalmente también hay dificultades y pueden darse errores por los cuales yo pido disculpas realmente, pero quiero dejar bien en claro que tenemos un compromiso absolutamente grande y decidido con este sector realmente que necesita estas respuestas, y nosotros estamos haciendo todo lo posible para poder mejorar estos procesos. ATP Noticias. ¿Cuándo comenzarán a reactivarse los tratamientos para aquellos pacientes con enfermedades crónicas, así también las que requieren especialistas como endocrinólogos? Sí, esto nunca se ha interrumpido, pero este es un problema real que existe a nivel mundial. Todos los países desarrollados, todos, sin excepción en el contexto de una pandemia, dan cuenta de una disminución de los diagnósticos que en realidad refleja una disminución de las consultas. Naturalmente, muchas de estas personas, al ser del sector vulnerable, han limitado su desplazamiento, su ida a los hospitales. Los hospitales no han interrumpido estos tratamientos, salvo en una determinada etapa inicial, pero claramente hay una directiva del Ministerio de Salud Pública de hacerlo con todas las medidas de seguridad pertinentes. Es más, existe un esfuerzo enorme del Ministerio de Salud Pública que continúa en crecimiento, otro tanto también en el Instituto de Previsión Social que me consta, de hasta modalidades creativas de teleconsulta, consulta telefónica, justamente para poder mantener el seguimiento de estos pacientes y la provisión de sus medicamentos. Así que no hay una interrupción, por lo menos no hay una interrupción que sea determinada por una directiva, muy por el contrario. Nuestra directiva es que debemos seguir tratando a nuestros pacientes con enfermedades crónicas, porque justamente, como he mostrado en varias ocasiones, la tercera oleada de la pandemia COVID muchas veces es la descompensación de estos pacientes. Esta consulta tiene que ver con la respuesta. ¿Hay forma de paliar el avance de algunas enfermedades de pacientes que han quedado sin tratamiento durante la pandemia? Sí, instamos sobre todo a aquellos pacientes del sector público. Se pueden ir a los lugares con las debidas precauciones, o en todo caso
también pueden hacer uso de teleconsultas, se pueden agendar consultas a través del 154. Hay varios hospitales, o ellos le van a dar a su vez los números telefónicos de los hospitales que están actualizados, y estos también están en el portal del Ministerio de Salud Pública. Radio 1, última hora. ¿Cómo pueden explicar que el 11 de agosto autorizó al IPS que distribuya medicamentos de la firma Imedic S.A. y un mes después cancela el registro sanitario de la misma firma? Muy sencillo, no se trata de los mismos medicamentos. ¿Qué garantía tuvieron los pacientes sobre la efectividad de ese medicamento? Misma respuesta. ¿Quién estaba sumariada desde junio por haber ingresado ilegalmente al país esa droga, entre otras? No ¿Se entiendo refieren la pregunta. a las mismas de Imedic y de... Sí, bueno, hay que recordar que hay un sumario del Ministerio de Salud Pública. Parte de eso es justamente esta sanción que ha sido establecida por el Ministerio de Salud Pública, y además existe una investigación fiscal que está en curso actualmente. C9N. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio de Salud a los pacientes que necesitan radioterapia? ¿Es suficiente el sistema de tercerización del servicio o qué solución a corto plazo se puede esperar? No es suficiente. La tercerización es una parte complementaria y también para la contingencia de desperfectos del equipo biomédico. La solución a mediano y largo plazo es la compra de aceleradores. En ese sentido, ahora estamos calibrando el segundo, que si todo va bien estaría en funcionamiento en el mes de octubre, y también está prevista es una gestión de una donación con una contrapartida del Paraguay para un tercer acelerador. Incluso se está avanzando en el plano de la construcción del búnker para ese tercer acelerador. En el sector de eventos, ¿hubo acuerdo respecto al plan de reactivación gradual de las actividades? Bueno, hay un acuerdo preliminar. Ayer tuvimos una reunión muy fructífera. En el curso de la tarde también tuvimos un cruce digamos, del documento con algunos ajustes de ambas partes. Y bueno, en esta mañana seguramente eso estará finiquitado ya a través de nuestra dirección técnica para el efecto, liderado por la doctora Amarilla. CNT, ¿se podría modificar el protocolo del tiempo de aislamiento para los positivos COVID-19, considerando que, según indicaron últimamente, desde los 10 días el positivo ya no contagia el virus? Sí, se puede considerar, esa es una posibilidad. Como he expresado antes, existen varios países que están planteando, digamos, modificaciones en su tiempo de cuarentena o su tiempo de aislamiento. Recordemos, cuarentena es alguien que no es todavía positivo, pero es contacto, y aislamiento es para alguien que ya es positivo. Esa evidencia puede llevarnos a modificaciones. De hecho, hay países en la región que tienen planteamientos en eso, y en el caso de las cuarentenas, por ejemplo, en Francia hay una reducción a 7 días, Alemania plantea la cuarentena también a 5 días. Y bueno, eso hay que tomarlo con mucho cuidado. Hay muchos elementos que deben hacerse, y también hay que tener en cuenta que no es lo mismo establecer directrices para ciertos núcleos o colectivos en particular y lo que tiene que ver con la población masiva, ¿verdad? Entonces, todo eso sin duda hay que armonizar también los protocolos nacionales vigentes con otros protocolos para la entrada al país. Ese es un trabajo que además es dinámico porque va cambiando continuamente. Unicanal, ¿cuál es el control de la cartera sobre las ofertas de los laboratorios de las pruebas de antígenos? ¿Cuál es la efectividad y cuándo se recomienda? Sí, el Ministerio de Salud Pública ha tomado la decisión de comprar este test de antígenos. Lo va a hacer a través de la Organización Panamericana de la Salud, y el nivel de sensibilidad y especificidad del test es altamente satisfactorio. Es más, el Ministerio de Salud Pública está utilizando un número pequeño de esto en los hospitales de contingencia, en el INERAM y el Hospital Nacional. Es un número pequeño pero muy útil, restringido a pacientes internados, y que permite rápidamente
poder clasificar a los enfermos respiratorios en COVID y no COVID, ¿verdad? Entonces, actualmente su rol es, para ponerlo en términos sencillos, si ese test da positivo, que lo puede hacer en cuestión de minutos, ¿verdad? Si ese test da positivo, entonces no hay nada más que hacer. Ya el paciente es claramente positivo. Si es negativo, debe complementarse con un test de PCR en caso de que haya una alta sospecha de que el paciente padezca la enfermedad. Última hora impreso. En los informes diarios de nuevos casos se informa que todos están aislados. ¿Cómo es posible garantizar que dicho aislamiento se cumpla y en qué porcentaje de los casos se cumple dicho aislamiento? Bueno, se procede a la notificación, ¿verdad? Y a la instrucción pertinente. Naturalmente es imposible poder hacer una certificación total de eso, pero sí de la instrucción pertinente, ¿verdad? Entonces, realmente debemos rever el proceso de notificación y el modelo de notificación. Cerramos las preguntas. Bueno, muchas gracias a todos los medios de prensa. Gracias. Bueno, concluye de esta manera la conferencia de prensa de todos los viernes del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Entre algunos de los puntos destacados es que va a recomendar al Poder Ejecutivo la extensión de 2 semanas más de la cuarentena social para Central Asunción, sí, y que se mantengan las medidas ya adoptadas, por ejemplo, para el Alto Paraná, Boquerón, Carmelo Peralta en el departamento del Alto Paraguay y por supuesto también Concepción y Caguazú. Exactamente, teniendo en cuenta que hay un ritmo de contagios que lentamente se va desacelerando, pero necesitan un poco más de tiempo también para ver cómo va evolucionando la situación. Con respecto a la donación de plasma, al inicio mencionaba también lo que tenía que ver con tan solo 120 personas que hasta el momento recibieron este tipo de donaciones. Y fue fructífero de alguna manera también porque mostraron evolución importante, por eso se insiste nuevamente en la donación de plasma. Y por otra parte también tenemos que hablar de que se mostró prudente todavía con relación al tema de si la curva está en descenso, pero se nota una leve disminución al menos y eso es lo que es importante, sí, señal de que la gente está cumpliendo también las medidas sanitarias. Esperemos que siga así. Cambiamos de información, ¿les parece?